profesor Giovanni Maddalena, que es licenciado en Filosofía de la Universidad de Torino, es doctor en Filosofía en la Universidad Roma III, es investigador de Filosofía Teorética en la Universidad de Molise. En los años 2009-2010 fue Fulbright Research Scholar, ha traducido numerosas antologías de Peirce del inglés al italiano y es miembro fundador del Centro de Estudios Vasily Grossman. Así que con nosotros, Giovanni. Bien, buen día a todos. Tengo que empezar pidiendo disculpa por mi castellano, es como ese y no pude practicar mucho en estos días, entonces voy a hablar en un castellano que es así, es un poco así, pero cuando no se entiende nada, ustedes levantan la mano y preguntan y bueno, y vamos a intentar una traducción entre todos, así, compartida. Peor del castellano es que vamos a hablar de filosofía. Entonces, va a ser un domingo por la mañana muy difícil. Pero puedo prometer que hablamos poco. Y para mí hay también que hacer que cuando no se entiende, no solo el castellano, también si no se entiende lo que estoy diciendo, mejor que uno pregunte, así que pues, podemos discutir enseguida, porque la filosofía es un poco como la matemática, nadie lo cree, pero es así, y entonces si uno pierde un pasaje, un punto, después se vuelve mucho más difícil y mucho más aburrida de lo que es en realidad. Vamos a hablar, visto que el tema general es el deseo y la política, vamos a hablar de lo que es en filosofía y en filosofía política el deseo y el deseo en acción se traduce con una palabra que todos conocen pero que no es tan fácil como descripción, que es la palabra libertad, porque el deseo en acción se llama libertad y hoy intentamos de entender lo que es la libertad en un sentido político, que tiene entonces que tiene una traducción del concepto más teórico de libertad y que ha sido catalogado en la historia de la filosofía. ¿Por qué hacemos esto antes que empezar en esta descripción? Porque yo pienso que ayer se decía el doctor Solari muy justamente que la Winter es como una ejercitación, es como tener las herramientas para ir a la arena. Bueno, esperando que la arena no sea una arena demasiado cruenta, pero es así. Y entonces la idea de la Winter es de verdad formarse teniendo las herramientas que están en la raíz de los problemas concretos que tenemos todos los días. Y uno de los problemas más importantes para mí en todo el mundo es el problema de la libertad. Y espero que después de la presentación se pueda dialogar sobre eso y que se entienda por qué es un problema en este momento. Y es verdad, como decía el doctor Solari, que
estamos en una época de cambio antropológico, entonces de la concepción del hombre. Y a mí me parece que en el profundo de este cambio haya un problema de comprensión de lo que es la libertad. Y entonces, pero también este problema de comprensión sale de un problema, sale también de los resultados no siempre buenos que distintas concepciones de la libertad tuvieron en el siglo XX. Entonces, vamos a describir las concepciones de la libertad y vamos a ver por qué en este momento están en crisis. Y también, si podemos, vamos a sugerir una solución. Pero, entonces, hay dos concepciones. Ahora, lamentablemente, no tenemos un pizarrón, pero igual, lo hagan un esquema en la cabeza, porque es un esquema fácil, tiene 2 puntos. Entonces, 1 y 2. No es tan difícil. Uno es la libertad en filosofía política. Se llama con 2 nombres: libertad negativa y libertad positiva. Fácil. Ahora, ¿qué es la libertad? Empezamos por la libertad negativa. Bueno, empezamos por una historia que llega antes de esta distinción. Mejor, esta distinción ya existía en la filosofía medieval y era la distinción que existía entre la que se llamaba libertad menor y libertad mayor. Pero esto es un punto de vista más teórico que vamos a recuperar después. Entonces, empezamos por la libertad negativa. La libertad negativa es la concepción de la libertad que todos tienen en este momento, que es más o menos, si uno tiene que definir la libertad, que dice, no sé si ustedes intentan definir la libertad. La libertad es que uno puede hacer algo, es el aspecto del deseo que va a cambiar la realidad. Entonces es un deseo en acción. Normalmente lo que se dice, por lo menos en Italia, no estoy seguro en todo el mundo, entonces, es que la libertad es que yo puedo hacer lo que quiero hasta cuando no voy a herir la libertad de otro, a bloquear, se dice, la libertad de otra persona. Entonces, entre los límites del no afectar al campo de acción de los otros, yo puedo hacer lo que quiero. Esta es la definición. Es una definición que sale de una larga historia y que tiene su formulación, esta formulación así que parece un poco así, un poco vulgar, un poco de la calle, ha sido formulada así de esta forma que nosotros citamos todos los días, de un filósofo inglés que se llama John Stuart Mill en 1848 en un librito que se llamaba Sobre la libertad. Y él dice: la única libertad que merece este nombre es la de buscar nuestro propio bien a nuestra propia manera, en tanto que no intentemos privar de sus bienes a otros o frenar sus esfuerzos para obtenerla.
Esta es la definición clásica, digamos, de la libertad negativa. Ahora intentamos de entender por qué se llama negativa. Se llama y cuál es su mérito y su función. Bueno, se llama negativa porque es una libertad de los otros, de las constricciones. Es una libertad que puede hacer lo que quiere porque está libre de los impedimentos que llegan desde el compromiso, no el compromiso, desde la vida social. No es que John Stuart Mill proponiese algo como estar afuera de la vida social. Está diciendo solo que la verdadera realización de sí mismo es una realización del propio querer, de lo que uno desea, sin constricciones. Entonces, libre de constricciones, de todas formas. Y entonces es negativa porque niega a todo lo que puede ser una constricción de nuestra situación y de nuestra posibilidad de actuar adentro del mundo y de la sociedad. Y para mí esta idea de libertad tiene también unos méritos muy importantes que John Stuart Mill hace ver. Ahora, sí. Lo que dice, porque en este sentido es verdad que esta concepción de la libertad, cuando si uno la diciese creyéndola de verdad, tiene una fascinación increíble. Y también para ir a la raíz entonces de lo que pensamos, me parece importante entender dónde está la fascinación de esta posición. Y Mill dice, no solo en nuestros días, bueno, 1848, pero uno podría decirlo también en muchas situaciones que uno vive ahora. En nuestros días, todos los hombres, desde el primero hasta el último, viven bajo la mirada de una censura hostil y temible. Hay muchas posibilidades de censura. No solo en lo que concierne a otro, sino también en lo que concierne a sí mismos, el individuo o la familia no se preguntan ¿qué prefiero yo? ¿Qué convendría a mi carácter y a mis disposiciones? ¿Qué es lo que serviría mejor y daría más oportunidades a que se desarrollen nuestras facultades más elevadas? Pero sí se preguntan, ¿qué es lo que conviene a mi situación? ¿O qué hacen generalmente las personas de mi posición y de mi fortuna? Y lo que es peor, ¿qué suelen hacer personas de una posición y fortuna superiores a las mías? No pretendo decir con esto que prefieran la costumbre a lo que va de acuerdo con su inclinación personal. Lo que ocurre en realidad es que no conciben gusto por otra cosa que no sea lo acostumbrado. De esta forma, el espíritu humano se curva bajo el peso del yugo. Incluso en las cosas que los hombres hacen por puro placer, la conformidad con la costumbre es su primer pensamiento. Su elección recae siempre sobre las cosas que los hombres hacen sobre las cosas que los hombres hacen por puro placer.
No, su elección recae siempre sobre la cosa que se hace siguiendo lo acostumbrado. Se evita, como si fuera un crimen, toda singularidad del gusto, cualquier originalidad de conducta, si buena a fuerza de no seguir el dictamen de su natural modo de ser, no posean ya ningún modo de ser que seguir. Sus humanas capacidades se resecan y agotan así. Quedan los hombres incapacitados para sentir ningún vivo deseo, ningún placer natural. No poseen ya generalmente ni opiniones ni deseos que les sean propios. Entonces, ¿puede esto pasar por una sana condición de las cosas humanas? Esta es, para mí, una buena descripción del sentido fuerte de una libertad negativa. Una libertad negativa que quiere decir, bueno, yo tengo mi deseo personal, mis gustos personales, y no puedo simplemente dejar que la sociedad describa o diga lo que yo tengo que hacer, lo que tengo que decir y la forma de la costumbre que tengo que tener. Bueno, está claro que esta formulación de la libertad es una formulación que ha sido muy importante para la contemporaneidad. Y no es exactamente así que normalmente uno la sostiene, pero está abajo de la concepción normal de lo que uno siente. Bueno, no exactamente así, porque si fuese así tendría una fuerza que normalmente no tiene. Y ahora no vamos a leer todo a 1000 porque sería demasiado, pero su posición final es que todo esto se funda sobre la autonomía del hombre, porque el hombre tiene que ser autónomo, entonces libre de vínculos. Y en un cierto momento él estaba polemizando con los calvinistas, claro. Y entonces al final dice, y bueno, la pagana afirmación de sí vale cuanto la cristiana negación de sí. Y vale mucho más. Su idea era el cristianismo calvinista, del catolicismo ni habla, pero el cristianismo calvinista es una esclavitud del hombre al final, es una negación del hombre, y en cambio la pagana afirmación de sí es decir simplemente el gusto para la vida y para la autonomía que uno en sí escucha en el deseo que habla en sí. Ahora, esta posición estuvo muy importante de verdad y está bajo de muchas ideas que tenemos en este momento en el mundo. Porque, claro, todas las discusiones, por ejemplo, en bioética, sobre el aborto, la eutanasia, dicen, y bueno, si yo lo quiero, ¿por qué no se puede hacer? Yo lo quiero y es mi autónomo deseo. Y entonces, ¿por qué no sería bueno? ¿Por qué no tendría que ser esta la solución? También en el campo político, así me parece, mi especialidad no es la política para nada, pero es la teoría filosófica y la teoría filosófica del conocimiento. Pero por lo que puedo ver,
me parece que es uno de los factores, de los muchos factores que justamente el doctor Solari anoche decía que tenemos que tener en cuenta. Esta visión de la libertad entró también en una crisis profunda, no desde un punto de vista filosófico, porque más o menos es una posición que muchos tienen, sino desde un punto de vista práctico y político. Y me parece que el día que cambió que verdaderamente como declaró una crisis de esta concepción es el 9 de septiembre 2001, porque claro, ahí sobre todo el mundo norteamericano se dio cuenta que se dio cuenta que el problema es que uno tiene que respetar la libertad del otro, pero que claro, hay límites y los límites no son tan fáciles, no es tan fácil decidir cuál es el límite, porque hasta cuándo yo tengo que respetar al otro que quiere, por ejemplo, matarme. Es difícil y en este sentido la concepción liberal de la libertad entró en una crisis profunda. Y ahora quería contar para entender eso algo no tan dramático como la caída de las torres en Nueva York, sino un ejemplo que pasó a un colega y un amigo. Uno a veces tiene amigos un poco raros, yo tengo muchos, pero que pasó a un amigo que enseñaba en la Universidad de York, Inglaterra, y que en su vida es un tipo raro también. Él hizo en su vida, antes que ser un profesor, hizo el killer del ejército inglés. Y entonces combatió muchas guerras secretas, bueno, dos, una en Yemen y otra en Guatemala, en los 80 me parece. Y bueno, guerrillas, pero y al final en una de estas guerrillas encontró, bueno, él después enseñaba en la universidad como cobertura, se dice, como cobertura, enseñaba en la Universidad de Las Vegas, y donde enseñaba ruso y literatura rusa. Y por eso nos encontramos, porque él estudiaba Grossman, que es mi autor preferido, como sabe, algunos acá saben. Y entonces al final se volvió en un estudioso de Grossman, y se volvió en un estudioso de Grossman porque a un cierto momento en una de estas guerrillas descubrió un templo de los, no sé, maya puede ser, en Guatemala, no sé quién estaba exactamente, y vio como los instrumentos para hacer sacrificios humanos, y cuando volvió a los Estados Unidos y lo contó a sus colegas de la universidad, sus colegas de la universidad no lo creyeron, entonces él se dio cuenta que la verdadera guerrilla que él quería combatir era la guerrilla cultural y no la guerrilla con las armas. Pero lo que le pasó es un tipo un poco así, ¿se entiende? Alto como grandote, 2 metros, y bueno, un tipo así. Y lo que le pasó es que él, entre sus... un día yo estaba buscando su nombre en internet porque me servía para incluir su artículo adentro de una colección que hicimos sobre Grossman,
y salió de todo, todas las páginas del Times en contra de él. Habían paros en Inglaterra en contra de él porque él dijo, y yo no estoy de acuerdo, pero él dijo que él había estudiado muchísimo todos los test de inteligencia y de IQ, y al final él había entendido que los negros, perdónenme si alguien, pero no es mi idea, es su idea, los negros son menos inteligentes que los blancos. ¿Por qué? Porque esto es el resultado de los test de inteligencia. Claro, fue un desastre. Entonces, paros en toda Inglaterra y lo denunciaron y la universidad le pidió de dimitirse de su posición. Pero él, que es un combatiente, como se entiende, lo que hizo es denunciar a la universidad